Miércoles Santo, Getsemaní, el recuerdo de la presión. Imagina por un momento que conoces de antemano que vas a pasar por una situación de extrema presión, angustia y sufrimiento en pocas horas. ¿Qué harías ante esta situación? Quizá buscarías la distracción en la terraza de algún bar, como sucedió en el gran apagón en España, o simplemente intentarías huir y refugiarte, o aceptarlo con resignación. Jesús, momentos antes de ser arrestado, subió precisamente al lugar donde sabía que sería arrestado. Subió para orar. Siglos antes, David también acudió al mismo lugar, pero huyendo de su hijo Absalón, subió el monte entre lágrimas. Ese lugar es conocido como Getsemaní, que significa prensa de aceite, ubicado en las laderas del Monte de Olivo. Aunque en otros pasajes vemos distintas facetas del Maestro, en este momento vemos su vulnerabilidad y su sufrimiento, un sufrimiento hasta la muerte. Él no oculta su dolor. Es un acto de profunda intención legal. Según la ley judía, se requerían 3 testigos para que un testimonio fuera firme y válido. Jesús estaba acompañado de 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, que también fueron sus testigos en el monte de la transfiguración, y ahora iban a ser los testigos del inicio de su agonía, aunque fuese desde la distancia y bajo el peso del sueño. Con el rostro en tierra, Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este contexto, Jesús se refiere a la copa de la ira, una copa donde se carga todo el peso terrible de los pecados de la humanidad. No era solo enfrentarse al terrible sufrimiento físico, sino que además se enfrentaría al peso del juicio divino. 3 veces Jesús repitió esta oración. Este número es clave. En la cultura hebrea, el número 3 significa plenitud, totalidad y confirmación. Esto quiere decir que Jesús fue sometido totalmente a la voluntad del Padre. Cabe destacar que en esta época el aceite de oliva se obtenía mediante un proceso de 3 prensados sucesivos. Esto es una metáfora de que Jesús fue sometido a la presión del alma hasta su entrega total. ¿Y qué hacían sus discípulos mientras Jesús oraba? Dormían. Es un contraste hiriente. Según la tradición del día de la expiación, el sumo sacerdote debía pasar toda la noche en vela antes del sacrificio, y mientras tanto otros sacerdotes velaban para que él no se durmiera y así mantener su pureza. En el Getsemaní es todo lo contrario. Jesús, nuestro sumo sacerdote, velaba para que los suyos no se durmieran. Sin embargo, había una razón para ese silencio de sus amigos. Según la ley, el sumo sacerdote no podía ser acompañado mientras realizaba la expiación. Debía experimentar la soledad. Así que Jesús comienza a experimentar esta soledad. Tiene que pasar por ese proceso solo. Y es aquí donde comienza a cumplir la más absoluta tristeza. ¿Cómo no recordar a Jesús en el Getsemaní? Allí, el camino al Calvario comenzó con oración. Mientras nuestras fuerzas se agotan y nuestra fragilidad humana nos impide velar, Jesús vela por nosotros. Aunque nosotros éramos los merecedores de esa copa, Él decidió no evitarla para que nosotros nunca tuviéramos que probar el sabor amargo de la ira de Dios. Sometido a una presión extrema, caminó en soledad, para que hoy, en medio de nuestras batallas, no estemos solos. Recuerda, Él bebió la copa que nos pertenecía a nosotros. Para finalizar, te invito a leer y reflexionar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Feliz miércoles santo.